Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Mar López y tengo el gusto de estar aquí en donde hay prietura y sabrosura o cómo hablar de... Hoy quiero presentarle a dos actores de la escena nacional. Tenemos con nosotros a nuestro querido Tenoch Huerta, que es actor mexicano, ganador del premio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas del Ariel. Ha filmado cintas con producciones mexicana, española y estadounidense. Dos de sus películas más importantes tuvieron su estreno mundial durante el Festival de Cine de Cannes. Te agradecemos, Tenoch, y bienvenido. También Muchas está gracias con nosotros Alan Uribe Villarroel, actor, director y diseñador de Movimiento Mexicano. Actuación con honores por la Escuela Nacional de Arte Teatral. Desde su egreso ha figurado ininterrumpidamente en la cartelera teatral, formando parte de proyectos institucionales, independientes y privados con presencia nacional e internacional. Es fundador y director artístico de la compañía Juego Teatro. Actualmente forma parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro y está nominado al Ariel como revelación actoral por la camarista de Lila Áviles. Bienvenido, Alan. Gracias, Mar. Pues bueno, los dejo con ellos y Cuídame. espero que lo disfruten mucho. Gracias, Mar. Pues a nosotros nos sueltan en el ruedo y entonces nos agarramos del tema y nos vamos como media, porque pues los Por favor, que sepan que tú le haces así y entonces sale tema, y más cuando se trata de donde hay prietura y sabrosura. Me encanta que se haya llamado así el conversatorio porque este término de prietura lo descubrimos más o menos juntos, ¿no? Hablando acerca de muchos temas. Ya ni siquiera me podría como enfocar solamente en el racismo, sino que hemos logrado hacer como enlaces entre creativos y entre personas que estamos en el medio y fuera del medio a través de este tema, y ahora pues se ha profundizado y hemos tocado como muchos otros tópicos que están alrededor. Entonces me emociona mucho volver a tener este chance, que Semillas nos acompañe y que la universidad tenga estos espacios para hablar con la banda. Me parece como algo súper celebrable. Y bueno, Tenoch, yo creo que tú compartes esta sensación conmigo de tener otro espacio, porque parece que no son suficientes, ¿no? Sí, justamente, los espacios son muy cerrados para ciertos temas, es complicado, porque pues estos temas permean en toda la vida pública y en la vida privada de todos los mexicanos y las mexicanas. Entonces creo que de repente confrontar estas realidades donde todos somos víctimas y victimarios se vuelve complicado, ¿no? Siempre, no es que el tema sea polémico, porque el tema no es polémico, son derechos humanos básicos. Entonces, no es que sea polémico, como en su momento llegamos, los que me incluyo también, llegamos a satanizar el movimiento feminista y lo calificamos de estridente y de incómodo. Y no, simplemente es el derecho que tiene la mitad del mundo vamos, en México se ha reducido a tanto, tienen el derecho hasta solamente de existir, ¿no? Ya no hablemos de lo demás, simplemente existir. Entonces, en un principio siempre va a haber resistencia, siempre va a haber complicaciones para hablar de los temas. Las instituciones, las personas, los individuos, las empresas, las entidades gubernamentales, todo el mundo se cierra primero porque ven que atenta contra el orden, atenta contra cómo están estructuradas estas instituciones, pero poco a poco se abren los espacios y se va entendiendo de qué va la onda, y dan chance también, por ejemplo, que las universidades se sumen. Está poca madre porque justamente las universidades, las preparatorias, las secundarias, o sea, los morros son quienes serán los protagonistas de la vida pública en 5 años. Ni siquiera nos vamos tan lejos, ¿no? En 5 años estos morros están estudiando y una carrera, salen al mercado laboral, son la población económicamente activa y son los que votan, son los que deciden, son los que consumen, son la población más grande del país. Entonces, es justamente, creo, con los morros. Yo soy un poco pesimista, creo que
los viejos ya nos va a costar trabajo dejar viejos hábitos y viejos vicios, pero los morros están con todo y la neta qué chido que se les hable, que se le hable a ellas, a ellos, ellas, y se pueda dialogar y se pueda poner en la mesa este tipo de temas que además son urgentes, ¿no? Hablaba con un compañero y me decía justo eso, ¿no? Que me decía, güey, yo ya soy una generación muy mal lograda, o sea, lo entiendo y empatizo, pero hay una parte de mí que la neta siempre te va a estar cuestionando porque me parece loco, me parece absurdo, me parece sobrado. Y al mismo tiempo hay una ola como de temas que se están poniendo sobre la mesa que van en cuestión de empatía, de equidad de género, de diversidad sexual, de racismo, ¿no? O sea, un chorro de cosas que ahora están integradas ya en la conversación de la gente más joven. Ya en la conversación de la gente más joven y que viene un poco con estas propuestas. Digo, todavía considero que tú y yo somos parte de una generación de transición, ¿no? Uh-huh. Estamos ahí como peleando de pronto con nuestros iguales para darle visibilidad, porque en el medio en el que trabajamos, ¿no? que es el medio de ser artistas, figuras públicas, ¿no? de tener como cierta presencia frente a los micrófonos, frente a los escenarios, a las pantallas, nos coloca como en ese lugar de empezar a exigir, de empezar a mencionar, a nombrar, a enunciar las cosas con el nombre que tienen. Y cuesta trabajo porque todavía hoy en día quienes ponen el varo, quienes toman decisiones, la gran mayoría de las personas que están, digamos, en esta visión vertical, ¿no? Arriba, ¿no? Jalando las palancas, pues no siempre están tan dispuestos a hablar de ello. Y vale mucho la pena hablarlo desde ese ámbito, ¿no? Creo que el otro día me cuestionaban mucho, lo mencionaba por ahí en el grupo contigo, que al hablar de este tema y mencionar este movimiento que es Poder Prieto, en el que está metida mucha gente, muchos creadores, profesionistas, hombres, mujeres, muy valiosos, ¿no? Al mencionar este tema entre mis compañeros actores, venía otra vez este cuestionamiento que te hacían alguna vez de, ay, pero Tenoch, ¿qué, güey? ¿Ese güey de qué habla? ¿Por qué se está quejando si él tiene muy buena chamba, si él ahorita está como encabezando proyectos, ¿no? O sea, como que le vienen cosas chidas. Y yo justo cuestionaba esta cosa de ¿por qué no tendría él o yo o alguien que está al frente de un micrófono la posibilidad de hablar del tema solo porque tiene como cierto reconocimiento? Al contrario, ¿no? Siento que estamos ganando esos espacios de alguna u otra manera y que sin duda nuestra presencia ahí, ya por ejemplo en la Compañía Nacional de Teatro o en los proyectos en los que estás tú que tienen como alcance masivo, ya eso de entrada propone algo, pero si además hay un discurso articulado alrededor de eso, como que siento que hay un empujón a que se propicie eco, ¿no? Y es cabrón darse cuenta que los propios compañeros, por el hecho de ser quienes somos y de vernos como nos vemos, automáticamente cuestionan el asunto de ¿y tú por qué? Me pregunto si esos cuestionamientos, o sea, no voy a decir nombres, pues, pero sí, entre toda la gama de actrices y actores blanqueados o blancos que conocemos, que vienen de otros estratos sociales, dijeran o trajeran un discurso reaccionario, ¿cómo sería leído? ¿O cómo sería recibido? ¿No? ¿O en dónde reclamarías? Es como, entonces él es un revolucionario y yo soy un revoltoso, o, ¿sabes? O sea, desde ahí empiezo como ya a cuestionarme, y ya con alegría, es decir, ellos son pensadores, nosotros somos resentidos. Puta, o sea, ya es como, sí. O sea, sí. Pues viene, creo que es multifactorial, como todo lo humano, pero algo que dijiste que es, pues está relacionado es, los que ponen la lana
los que tienen, los que están en las posiciones de poder e influencia, tanto económica como política, como cultural, como social, pertenecen a la misma élite. Son miembros de esa élite, están emparentados con esa élite de sangre, de matrimonio, o que fueron a los mismos colegios, o porque tienen negocios juntos. Entonces, esos miembros de la élite, cuando tú haces un discurso que cuestiona la blanquitud, no lo blanco, no la piel blanca, no tiene que ver con la piel blanca, tiene que ver con la blanquitud. ¿Y qué es la blanquitud? Es la idea de que todo lo occidental europeo, y ahora se incluye también Estados Unidos, por ejemplo, o Australia, todo lo blanco, todo lo proveniente de Europa es mejor, es deseable, es limpio, es inteligente, es cultural, moral y políticamente superior, que todo lo que tiene que ver con este universo de personas o de sociedades predominantemente blancas, colonizadoras, explotadoras, que llegaron y conquistaron el mundo y que hicieron un desmadre y que robaron y saquearon y demás, pero que todo eso es lo deseable, eso es la blanquitud. Y todos los códigos, todas las leyes, todas las instituciones, todas las ideas, toda la historia que se deriva, o la lectura de la historia que se deriva a partir de estas ideas de la blanquitud, ¿no? Entonces, los miembros de nuestras élites en México son blancos, pertenecen a esa blanquitud, no necesariamente que tengan la piel blanca, pero pertenecen a la blanquitud, se emparentaron con la blanquitud, son prietos que se quieren asimilar al opresor, porque nadie quiere ser el oprimido, ¿no? Entonces se emparentan al opresor, toman sus códigos, sus usos y costumbres como medio de afirmación. Y uno de los usos y costumbres más comunes y más fáciles de imitar de la élite es ser racista y ser clasista. Entonces yo me vuelvo igual que ellos para ser aceptado por ellos, pero además, como yo no puedo ocultar mi color de piel, pues me vuelvo más rabioso todavía, ¿no? Son más papistas que el Papa, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que demostrar y gritar a los cuatro vientos, yo ya no soy prieto, ¿no? Yo ya no pertenezco a ellos, yo ya soy como ustedes, amigos, ¿no? Entonces, cuando tú cuestionas cómo funcionan las cosas, donde hay una élite o un grupo que por cuestiones inherentes a cómo nacieron y dónde nacieron, no a su esfuerzo, no a su trabajo, no a sus capacidades, simplemente cómo y dónde nacieron, tienen el privilegio y detentan el poder. ¿Les quita eso su talento? ¿Les quita su trabajo y su esfuerzo? No, no se los quita, no se los niega. Pero evidentemente, si tu papá y tu mamá pertenecen a la élite de la cultura en México y han vivido de las instituciones culturales y toda tu familia está metida en las instituciones culturales y van a cenar a tu casa, esos que nosotros leemos en los libros o sabemos de ellos por leyendas, pues esos son los que cenaban con ellos en su casa y platicaban con ellos. Entonces, cuando acumulas ese capital cultural, evidentemente vas a saber más cosas, evidentemente vas a tener más experiencia, evidentemente, si tú no tenías que trabajar, si tú no tenías que trabajar, sí, si no tenías que trabajar para pagarte la escuela porque tenías la beca familiar de $1 millón al mes, pues evidentemente la vas a tener mucho más fácil. Entonces, cuando nosotros cuestionamos eso, estamos cuestionándoles su propia identidad, la imagen que tienen de sí mismos en el espejo de yo soy un chingón y soy un gran actor y lo hago muy bien, bla, 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 bla. Y de repente se ven al espejo y dices, no, güey, no es que seas un gran actor y eres un chingón, sabes mucho, si eres chido, eres bueno, pero la neta, güey, pues naciste ahí, carnal. O sea, nada más, porque si te cambiaras el apellido y te fueras a vivir a España y arrancaras de cero, no llegarías al lugar en el que estás. Y eso que presumen de españoles, ¿no? Entonces, ese punto es algo que les molesta, que les duele, que los confronta, que los hace ver que no son tan chingones como ellos creían. Y eso siempre va a incomodar y siempre va a tener una reacción adversa y siempre va a tener una reacción rabiosa y siempre va a tener una reacción muy dura y muy violenta, incluso en términos, ¿no? Violencia verbal y demás contra quienes les están cuestionando su poder. Y la otra de ¿por qué no? O sea, hagamos la pregunta ya directa. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo yo, tú,
Maya Zapata, Horacio García Rojas y demás personas, y los menciono a ellos porque son los que más renombre hemos alcanzado en nuestras áreas, no porque seamos mejores actores ni nada, simplemente tenemos proyectos que han tenido mucho más alcance. Entonces, ¿por qué no podemos hablar de eso? ¿O por qué sí podemos hablar de eso? Es, primero, porque tengo derecho a hacerlo. Segundo, porque sé de qué estoy hablando. Tercero, porque precisamente como yo ya estoy en una posición de poder e influencia, donde voy a arriesgar menos si abro la boca, puedo abrir la boca. Muchos compañeros actores se quedan callados porque saben que si hablan, no los van a volver a contratar. Está cañón eso, ¿eh? Está Ellos cañón. saben, ellos saben que si hablan, no los van a volver a contratar. Que si se quejan, no los van a volver a contratar. Si ellos dicen, oye, pero ¿por qué si yo llevo 3 audiciones, 4 audiciones para ganarme el papel, el hijo de no sé quién solo llegó y ya lo tiene? ¿Por qué si se supone que si yo estudio en el CUT y trabajo al mismo tiempo, me corren de la escuela, pero el hijo de no sé quién puede protagonizar una obra de teatro en su segundo año y no lo corren? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si nuestros compañeros que no están en unas posiciones como las que tenemos nosotros cuestionan, en su vida vuelven a pisar un set o un escenario. Y se o ha lo visto, hacen, se ha pero visto, va a ser muy complicado. son tachados como personas problemáticas, como personas polémicas, como personas, Exacto. ¿no? O sea, ¿por qué exigen, no? Entonces, nuestros compañeros que se ven imposibilitados a decir y a protestar, porque si no les cuesta la chamba y les cuesta sus sueños y les cuesta todo el esfuerzo que hicieron sus familias para mandarlos a la escuela, para poderles dar de comer y que no tengan que trabajar porque los corren del CUT, que además ese es un filtro clasista brutal. Eso es un clasismo espectacular, porque solamente quienes tienen familias que pueden mantenerlos, o sea, solamente la clase media puede aspirar a ser actor. Pero bueno, nuestros compañeros no pueden levantar abrir la boca porque se quedan sin chamba. Bueno, nosotros ya llegamos a una posición de poder y privilegio. Abramos nosotros la boca. Por favor. No para darle voz a los que no tienen, porque no. Eso de darle voz a los que no tienen parece una mamada. No, todo mundo tiene voz. Lo único que estamos haciendo es amplificar los mensajes, es amplificar las vivencias, los enojos, los dolores, las interrogantes que tienen nuestros compañeros que no han tenido la suerte de pertenecer a proyectos que tienen el alcance de los proyectos en los que nosotros nos hemos involucrado. Y en esta ganancia de espacios estás tocando un tema que a mí me atraviesa cañón y que siento que comparto mucho también contigo, porque estamos hablando ahora con un grupo de personas que están estudiando en uno de lo que se conocería como la periferia, ¿no? La periferia que está marcada básicamente por asuntos económicos y clasistas, ¿no? Entonces, el camino para llegar a mí me llama mucho la atención que conforme he avanzado en la carrera, ¿no? O sea, somos artistas y que de pronto todo está como muy permeado de golpes de suerte, ¿no? Esto es lo que llamamos golpes de suerte dentro de un gremio en el que hay un chingo de gente talentosa y con más posibilidades, ¿no? Me gusta mucho este tema porque estaba viendo un estudio en el que están revisando los planes de estudios de la Ibero y de otras escuelas, ¿no? En particular la Ibero y el Poli, y los contenidos son los mismos. Yo estudié en el Poli antes de estudiar actuación, estudié en UPIXA, informática, y unos años, no terminé, hice la mitad de la carrera. Arréglame mi compu. Exacto. Entonces, yo justo tenía como estas competencias que se hacen, o estos como encuentros entre universidades, y alguna vez me tocó como compartir con gente de la Ibero, y terminábamos nosotros resolviendo las cosas de una manera más efectiva, ¿no? En los proyectos, en levantar proyectos, resolver problemas y tal. Y a partir de ahí quedó como un poco el chip en la cabeza. Luego me voy a la acción y tal, y yo estudié
estudié en el IMBA, en la ENAT, que es una escuela que todavía tiene como, digamos que las colegiaturas no son altas, ¿no? O sea, es pagable, lo pagable que puede ser una educación universitaria, porque siempre implica gastos y moverse de Ciudad Azteca. Entonces, todos los días iba de Ciudad Azteca a los estudios Churubusco, ¿no? Y ensayaba todos los días ahí, y salir tarde, y ya se inundó el metro, ¿sabes? O sea, como... De Ciudad Imeca. Tú y yo conocemos eso porque tú eres de Coacalco. Y yo tenía que cruzar Ciudad Azteca para estudiar, yo estudié en la UNAM en Aragón. Fíjate, estábamos más o menos a la misma distancia, Sí. Así como recorridos, ¿no? Sí, sí, sí. Y este rollo me hace pensar en esto que mencionas, en el camino de cómo es que un prieto o una prieta o una persona que vive en la periferia accede a un lugar de privilegio dentro de lo profesional. Porque sin duda tú y yo lo tenemos ahora, en los respectivos gremios, ¿no? Y la neta, güey, yo ahorita, si me lo preguntas, la única razón, y está culé que lo diga, pero la única razón que me hace pensar es que, pues sí, le he chingado y lo que sea, pero he tenido mucha suerte. Y veo a la gente que está a mi alrededor, a mis ex compañeros de la secu, a mi gente de polígonos, ¿no? A mis hermanos, a mi familia, y no hay uno solo. Bueno, tal vez una chava, una de mis mejores amigas de la secu que está trabajando con Google, ¿no? Que es una... Sí. Pero, o sea, si lo ponemos así, de toda mi generación, 2 personas, 3, 4, ponle tú 5, si mucho de los que no sé. Entonces, pienso, si tan poca gente de la que está recibiendo esta educación y que está lejos del centro de élite, está logrando llegar a una posición conocida como de privilegios, que es nada más y nada menos que lo que soñó hacer, está muy cañón que sea un golpe de suerte para nosotros. Por eso se tiene que hablar, por eso a los estudiantes y a las estudiantes y a la gente que se está preparando y que tiene un objetivo, hay que empezar a mover las aguas desde ahí para no prometerles que el sueño depende de Disney, ¿no? De que venga alguien y te salve y de que tengas suerte y de que... En mi caso fue que una directora y un director de teatro que ya estaban colocados, les gustó mi trabajo en la escuela a la que entré porque hice un examen de admisión de un mes, ¿no? O sea, como que tuvieron que pasar muchas cosas, de estar en el momento indicado y en el lugar indicado para decir, creo que Alan puede ser buen actor. Y entonces, pum, te ponen ahí, y luego, pum, te ponen acá, y luego, pum, y luego yo que soy también la ajonjolí de todos los moles y con todo el mundo hablo y ya me hice amigo de tal y no sé qué, pero porque así soy. O sea, yo soy una persona que soy así, pero si alguien es un poco más reprimido o alguien es un poco más, menos social y eso, entonces está jodido. Pienso como, qué injusto, ¿no? Sí. ¿Cuál es el camino? ¿Y tú? Y luego, más adelante, me gustaría platicar contigo cuál es el de regreso. Porque ahí hay otro tema, ¿no? Ahora, intentar hacer este camino de regreso y decir, oigan, yo vengo de allá, así como me ven compartiendo cartel con tal, con cual y con tal, yo vengo de allá. ¿Y qué pedo con la gente de allá? ¿No? O sea, este fenómeno cruza muchas cosas que tienen que ver con políticas públicas, que tienen que ver con creación de proyectos incluyentes, de verdad incluyentes, ¿no? No solo por la efeméride y no solo por el disfraz de indígena, ¿no? Sino como no poner la cabeza estilizada o el meca en forma, ¿no? Sino, madre, ¿no? O sea, es como, ¿cómo te explico? ¿Cómo hago para que con empatía, ¿no? Reconociendo también la rabia que viene de defenderse de por qué me quieres quitar mi privilegio, ¿cómo hacemos para que la lucha sea común? Yo ahorita estoy metido en eso. O sea, mi cabeza está así, tú lo sabes, ¿no? Estoy como cuestionando un chorro de cosas sobre mi hacer y sobre la institución y sobre la blanquitud, porque ahora pertenezco a esa blanquitud, es decir, la institución blanquea, el medio blanquea, ¿no? O sea, y si no te blanqueas, no entras. Y además, si por ahí te empiezas como a despistar y sacas como tu rasgo prieto, es como, te juro que mis compañeros y varios compañeros, ¿no? No todos, pero gente con la que trabajo, se me queda viendo como,
es que sí te entiendo, pero no sé qué dices. O sea, ¿y qué hacemos? ¿Renunciamos? ¿Cancelamos los proyectos? Y yo pienso como, no, o sea, yo por mí sí, ¿no? Pongamos una bomba y que vuele. Que se queme la pradera. Que se queme todo, pues, pero no, justo me llama mucho la atención la ceguera, ¿no? Este ejercicio, este experimento social de hablar con tu partner, ¿no? Con tu igual a nivel profesional, pero que vive en un entorno blanco, hablar sobre la desigualdad y que veas de verdad en sus ojos la incertidumbre de pensar, ¿qué? ¿De qué chingo está hablando este güey? ¿Y tú en dónde viviste? O neta, esto existe y eso está cañón. Oh, sí. En una ciudad, además, en donde todos estamos mezclados, ¿no? No, y además o sea, lo puedes ver en el cine, que cada vez que dicen, es una película que sucede en la Ciudad de México, donde la ciudad es la protagonista. Y todo sucede en la Condesa o en la Roma. Dices, a ver, güey, la Ciudad de México tiene 270 y tantas colonias y solo me sacas 2 en las películas. O sea, estamos hablando que es menos del 1%. Es el 0.6 o 7% del total de las colonias de la Ciudad de México. Y tú dices que ese 0.6 o 7% representa la totalidad de la Ciudad de México. Porque además no nada más es que sean 2 colonias y ya, porque pues podría ser, no sé, alrededor del mercado de Jamaica y esa colonia sí representa a la Ciudad de México. Claro, porque claro. toda la Ciudad de México se ve así. Parece eso, ¿no? Así se ve toda la Ciudad de México. Nada más que tendrían que salir de la Roma y la Condesa para darse cuenta a los cineastas de que la Ciudad de México no es la Roma y la Condesa, que no se parece a la Roma y la Condesa, ni arquitectónicamente, ni socialmente, ni las dinámicas. Nada es como la Roma y la Condesa. Solo la Roma y la Condesa se parecen a la Roma y la Condesa. Pero ellos pretenden que su realidad, la realidad que ellos habitan, es la realidad de todos, porque no escuchan lo que tiene que decir la gente que está más allá. Y cuando hablan de más allá, lo pongo entre comillas, la periferia, ¿no? Lo que está a la periferia del poder, lo que está a la periferia del poder, cuando hablan de eso, entonces son ellos que viven en la Condechi contando la historia de las personas que viven en Ecatepec, y entonces parece documental de National Geographic, ¿no? Así, ta, 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 ta. Este es el microbús Safari, ¿no? O sea, es así de, no mamen. O sea, ¿por qué no le das el presupuesto, la cámara y los micrófonos a la gente de la periferia y que ellos cuenten sus propias historias? Porque no nos hagamos pendejos. Todo esto se reduce al presupuesto. Tan, tan. ¿Quién tiene los presupuestos? ¿Quién gana las becas? ¿Quién tiene los teatros? ¿Quién tiene los apoyos económicos? Los miembros de la élite. Porque los miembros de la élite no son capaces de producir dinero por ellos mismos. Tienen que vivir de la chichi del gobierno. Y perdón por la expresión, sé que es una expresión no correcta, pero es una expresión que sirva para ejemplificar lo que estoy diciendo. Viven de la ubre gubernamental. No saben crear riqueza por ellos mismos si no es a través de contratos, apoyos, becas y demás cosas que vienen del gobierno, donde son sus primos los que son los diputados, los encargados de la secretaría, de las secretarías, los que dan los contratos, son sus primos o sus compañeros de los mismos colegios, estudiaron en los mismos lugares. No, porque la gente, por ejemplo, hablando en el arte, porque eso estoy hablando de la empresa y puedes traspolarlo a cualquier área de la vida nacional, económica, pero hablando del arte, pues los artistas solamente son los primos hippies de la élite, nada más. Entonces, no quiere decir... Como no pudiera pasar de cierto lugar, nunca llega. Exacto, y ojo, no estoy diciendo que no haya más miembros que no pertenezcan a la élite, por supuesto que los hay, y hay un chingo porque alguien tiene que trabajar, alguien tiene que hacer el trabajo. Entonces sabemos un chingo de banda que no venimos de los grupos de élite y que estamos trabajando. Todo bien,
Pero esto se vuelve feudal. Es un pequeño feudo que le pertenece a ciertas familias, donde el presupuesto se reparte entre esas familias o sus allegados a la familia y empiezan a generar. La calidad de las obras no las pongo en cuestión. Hay unas buenas, hay otras malas, como todo en la vida. La calidad artística no la pongo en cuestión. Lo que estoy cuestionando es por qué ellos, por qué tienen que ser ellos, por qué tienen que representarlo todo ellos. Y evidentemente, para poder llegar a estas posiciones, tuvimos que haber pasado por un proceso de blanqueamiento. ¿Y qué es el proceso de blanqueamiento? Simple y sencillamente adoptar sus usos y costumbres y sus herramientas de autoafirmación, o sus códigos de afirmación, perdón, sus códigos de afirmación, para que nos acepten como un igual. Entonces, lo discutíamos tú y yo la otra vez cuando estábamos en una charla con perdimos nuestra identidad lingüística. Exacto. Dejamos de hablar como hablábamos, perdimos el acento que teníamos, yo viniendo de Coacalco, esquina con Ecatepec, tú siendo habitante de Ecatepec de Ciudad Azteca, perdimos nuestro acento y agarramos este acento neutral, sabrá Dios qué significa, pero neutral más parecido, ¿no? Pegándole al fresa, tuvimos que adoptar este acento para que cuando abriéramos la boca, no nos vieran con curiosidad y dijeran, uy, mira, qué chistosito habla. O que no nos tuvieran miedo, ¿no? Que hablabas, tienes tu acento y les das miedo, ¿no? Y se asustan contigo y entras a un lugar y luego se ponen en guardia. Entonces tienes que hablarles un poco así, güey, para que sepan que eres uno de ellos y no se asusten y no llamen a la policía, güey, ¿no? Entonces, o te hagan el casting, ¿no? Entonces tienes que cambiar tu forma de vestir, o sea, vas borrando tu identidad para poder pertenecer a la pequeñísima élite del sur de la Ciudad de México y hablar como la pequeñísima élite cultural del sur de la Ciudad de México para poder ser respetado y para poder empezar a ganarte un lugar en este medio. O sea, tienes... Justo por el asunto de la representatividad que dices, la forma que hablo es como habla la gente, la mayoría de la gente. La mayoría de la banda en Chilangolandia. ¿No? O sea, escuchar eso en la pantalla, en el escenario, reconocerse dentro de eso, tiene un poder. Brutal. Ese te preguntaría si, me lo pregunto a mí también ahorita un poco que tocaste el tema, si hay algún proyecto en este momento de serie o de cine o de teatro que hayas visto tú, y me lo pregunto a mí también, que creas que está rozando con mucho más contundencia el rollo de la representatividad. O sea, si hay una muestra artística puesta ahorita a disposición del público en la que puedas decir, me parece que ahí las creadoras, los creadores están poniendo el ojo en el lugar que están contando una historia desde esta honestidad y desde este reconocimiento, y no apropiación, sino reconocimiento de otra cultura. Me pongo a pensar en eso, como me vienen algunas cosas a la cabeza, pero te pregunto a ti que estás un poco más permeado de cine sobre todo y de series, ¿no? Pues mira, yo honestamente no me vienen muchos ejemplos a la cabeza. Seguramente lo sabrá, pero por ejemplo, me choca un poco porque no quiero hacer el comercial, ni tampoco vengo aquí con la bandera de la bandera del partido político o lo que sea, pero lo que están haciendo de los semilleros creativos, por ejemplo, Secretaría de Cultura, que es ir a comunidades donde principalmente la violencia es un factor decisivo y donde está el crimen organizado cooptando a muchos morrillos y los mete al crimen organizado como la única vía para acceder a una mejora en su vida económica, obviamente. Ellos van y hacen estos proyectos, estos programas donde los morritos se integran y aprenden teatro, aprenden circo, aprenden algunos cine, están aprendiendo música, ¿no? Entonces, creo que este proyecto en particular, con todo lo desasiado y con todo lo desastroso que podamos decir de la administración actual, pero creo que este proyecto en particular es muy, muy, muy bueno. Creo que
precisamente está sacando de la Roma Condesa, del eje Roma Condesa Polanco, ¿no? Es como la triple alianza, Roma, Tokio, Berlín, Roma Condesa Polanco, está sacando de ahí la lana para la cultura y la está llevando a la periferia y a los, no nada más la periferia de la Ciudad de México, sino a la periferia de todo el país, o sea, a otros estados, a otras ciudades, a otras poblaciones, para que los morros tengan acceso, no solamente, porque esta es una cosa, un enfoque que a mí me parece equivocado, no solamente es que los niños tengan la oportunidad de ir a ver el teatro que se hace en la Ciudad de México, pero que ahora se los lleva a sus pueblos. No. Es para que los morros hagan teatro. Claro. Y los morros cuenten sus propias historias, escriban sus historias, produzcan sus historias, monten sus historias y presenten sus propias historias. O sea, la narrativa se la están dando a la gente para que cuente sus propias historias. Y con la narrativa, con la posibilidad, evidentemente les están dando el presupuesto y les están dando las herramientas para que cuenten sus propias historias. A mí particularmente me parece un proyecto que a mí me gusta, que sé que está funcionando y sé que ha logrado cambios dramáticos en individuos y en comunidades. O sea, lo sé de manera directa. Lamentablemente, y es a donde hablo de que está desasiado y un poco desastroso la administración en general, es un proyecto que ha visto recortes presupuestarios y yo creo que ese proyecto, o sea, cuando mis compañeros actores me dicen, vamos a protestar porque no nos están dando dinero, digo, pues sí, está bien, ¿no? Es la obligación del Estado proveer cultura y entonces a los trabajadores de cultura no pueden quedar desprotegidos. Sí, pero ¿por qué no mejor vamos a hacerla de pedo para que el presupuesto de semilleros no se reduzca? Ah, no, espérate, güey, no. O sea, a mí esos me valen madre, ¿no? O sea, ahí sí los semilleros me valen madre, ¿no? Entonces, es como, güey, o sea, estás hablando de cultura para que tú pagues la colegiatura de tus hijos, que tienes derecho y está bien, o estás hablando de cultura para cambiar el país llevándole el presupuesto donde hace falta. O sea, porque además es un presupuesto del Estado. Y me parece que de pronto los juicios son tremendos, ¿no? O sea, a mí me tocó ir a dar un taller de semilleros, varios. Las primeras, digamos, como los primeros intentos, cuando comenzó este proyecto, algunos actores de la compañía fuimos convocados, los que somos docentes, ¿no? Fuimos convocados para. Y ciertamente había cualquier cantidad de problemas de logística y de organización al principio, evidentemente, porque es un proyecto que como todo proyecto naciente, se confronta con la realidad templadas, ¿no? En la realidad. Yo mismo estuve renuente al decir, me dijeron que era un grupo de adolescentes y tengo niños de 6 años, ¿qué onda con esto? ¿Cómo? No sé qué, ¿a dónde es? ¿En dónde me voy a quedar? ¿No? O sea, como un chorro de cosas que tenían que ver con la logística. Pero viene a colación o viene al tema y creo que también es de interés de la gente que nos ve ahora porque el resultado de estos talleres, que eran neta talleres de 3 días, o sea, no mucho más, de ir a compartir experiencias, de ir a jugar con ellos, de ir a hacer, a abrir un panorama de yo soy tal, vengo de tal, estudié esto, que es una carrera que se puede desarrollar en tal y tal lugar, no sé qué. Desembocó en una posibilidad de diálogo hermosa. Concretamente, con unos adolescentes, por ejemplo, en Tlaquepaque, en Jalisco, terminamos haciendo, el final del taller fue hacer unos ejercicios, estos básicos de A y B, ¿no? Y entonces yo les decía a ellos, tienen que encontrar una situación climática, una situación crítica, una situación muy importante para hacer esta escena en la que tú le dices al otro, quieres un café, ¿no? Cualquier tontería, de verdad. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver si pueden. No sabe esta noche. ¿Cuáles son sus circunstancias críticas? ¿Qué es lo que a ellos les mueve? Uno de los ejercicios de una chava me parecía muy talentosa y muy sensible y le dije, y al mismo tiempo muy tímida, le dije, hazlo conmigo. Tú y yo actuamos juntos.
Y estaban todos los papás, ¿no? Los papás de los adolescentes que fueron a la muestra final. Y entonces ella planteó la escena. Dijo, pues me interesa hablar de que mi hermano se fue a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Y entonces le dije, vamos a hacer la escena, yo soy tu hermano y son las 5 de la mañana y tú me vas a ofrecer un café porque ya van a venir por mí y me voy a ir en un camión, ¿no? Estaba aquí, o sea, no dijimos nada más que el bobo ejercicio de ¿quieres un café? No, gracias a Dios, gracias, ¿no? O sea, punto, ese era todo el texto. No, ella no derramó ni una sola lágrima, es decir, ella estaba en absoluta situación, pero como contenida, como diciendo, ya se va, me abrazó, al final se separó de mí y se salió de texto y me dijo, que te vaya muy bien. Y entonces toda la gente que estaba viendo el ejercicio le hizo todo el sentido la representación, le hizo todo el sentido la historia, ella estaba comprometida y fue una gran actriz durante esos minutos. Y entonces yo dije, de esto se trata, ¿no? O sea, más allá de yo ahorita tener una función más al rato en el teatro más grande de la ciudad, estar ahí, en esa casa de cultura de cemento con láminas, haciendo esta escena con esa niña, me hizo sentir esta posibilidad que tiene el arte de plasmar en el otro la capacidad de ser al cuadrado, ¿no? Y yo creo que para ella y para ellos y para los que lo vieron, quiero creer que el teatro existió, ¿no? O sea que, ¡pum!, se hizo ahí como un espacio dentro de su imaginario para decir, las artes sirven para esto, para sentir en un lugar seguro, para estar con el otro en un lugar seguro. Y terminó y nos aplaudieron y nos dimos diplomas y fuimos muy felices y tomamos refresco y tortas, ¿no? O sea, fue como hacer todo este ritual, pero ahí, con ese otro grado de significación. Y entonces lo que pasa es que después regresas a hacer ¿no? Shakespeare en el Teatro Grande y dices... No tiene sentido. Pues tendrá, seguramente a alguien le pasará como estas experiencias que a mí me pasaron cuando fui a ver a mis grandes maestros, ¿no? Hacer sus obras, ajá. Y que me hicieron pensar en qué quería decir yo. A lo mejor para eso sirve, pero es que hay tanto de esto y tan poco de esto que piensas, eso, ¿no? ¿Cómo le hago o cómo le hacemos? Y ahora nosotros, porque somos actores, si alguien nos está escuchando de la universidad y está estudiando leyes, o está estudiando arquitectura, o está estudiando urbanismo, o está estudiando alguna profesión en la que la voz de la gente que ha sido oprimida necesita colocarse para ganar estos espacios y para cambiar las narrativas, los discursos y las realidades, qué importante es saber que se puede y que se debe hacer, ¿no? Y que es una lucha que nada más basta que volteemos así al que está a un lado y que estamos igual, ¿no? Y que somos un chingo, somos más, ¿no? Somos más. Sí, fíjate que justo esto que mencionas me parece bellísimo. Yo también creo que para eso sirve el arte. O sea, el arte que sirve para, güey, es que yo soy aquel y entonces, pues, güey, es un monumento a tu pito, güey. Pues vete a tu casa y agarra plastilina y medio botecito de Play-Doh y que haces tu monumento a tu pito, güey, en tamaño real, güey. O sea, ya, güey, no mames, no va de eso, cabrón. O sea, no erigimos monumentos al pito de nadie. Y digo, perdón otra vez por mi francés, y lo digo así porque es predominantemente machista, es predominantemente masculino esta estructura, incluso piramidal, ¿no? De la vaca sagrada y sus becerros bíblicos, que son sus hijitos, y luego todo lo que hay debajo, ¿no? Toda la estructura piramidal, donde evidentemente nosotros estamos hasta abajo. Y hola, y exacto, hola. Eso se tiene que desmontar. O sea, es esta morrita, probablemente una de las mejores actrices con las que te has cruzado en tu vida. Con las que he hecho escena, ¿no? Con ese pequeño instante, y te das cuenta que hubiera pasado de esa morra si hubiera tenido el apellido indicado y el color de piel indicado en la Ciudad de México, estaría ahorita en Hollywood, ¿no? O sea,
estaría en todos lados. Pero no es así. Y es lamentable. Y algo que tú dices que viene a colación, que dices, ¿cuál es el camino de regreso? Yo descubrí personalmente, ese fue mi camino de regreso, fue la conciencia de clase. Es ser consciente de quién soy, de dónde vengo, qué me formó, a qué grupo social, a qué clase social pertenezco. No importa que yo ahora tengo una vida más holgada, que pasaron muchas generaciones, pero de la que yo tengo noticia, mi abuelo, mi padre y yo, 3 generaciones, 100 años, para que uno de los miembros de mi familia pudiera acceder a la clase media alta. 100 años pasaron para que un miembro, uno, pudiera acceder a la clase media alta, o ni siquiera clase media alta, clase media, porque ni siquiera es clase media alta, es clase media. Un solo miembro después de 100 años, y ese soy yo. Entonces, para mí no es el pedo de que no se te olvide de dónde vienes, porque eso de que no se te olvide de dónde vienes, pues es lo que hacen los cantantes que dicen, yo sigo siendo del pueblo, y tienen 200 guaruras y la gente no se les puede acercar, porque si se les acercan, los madrean los guaruras, claro, ¿no? O sea, gente que desde esa posición nueva en la que están de poder, de privilegios, son unos pasados de lanza, ¿no? Entonces, estos güeyes pero yo soy del pueblo, ¿no? Y entonces van, regresan a su colonia, ponen un tope, regalan un foco, ¿no? Un alumbrado público. Qué chingón que lo hacen, qué chingón que lo hacen, qué bueno que lo hagan, ¿no? No, eso no lo critico, pero ya con eso ellos no se olvidaron de dónde venían, pero ellos ahora forman parte de la blanquitud porque siguen haciendo uso de sus afirmaciones, de sus códigos de afirmación, porque siguen haciendo uso de los usos y costumbres de la blanquitud para empoderarse, y son bien culeros, y son bien racistas, y son bien clasistas. No todos, obviamente, porque ya veo Twitter diciendo, Tenoch Huerta dijo que todos eran culeros. No todos, obviamente. Estamos, que sirva como ejemplo. Pero bueno, el asunto es que es eso, o es la verdadera conciencia de clase, de decir, la clase social que me formó es esa. Y lo que necesita el lugar de donde vengo, no nada más es un tope y un alumbrado público, no nada más es eso. Necesita también que activamente yo utilice los medios que tengo a mi alcance para no solamente darles, sino cambiar el sistema que impide que esas personas puedan moverse a donde se les pega la gana o quedarse en el mismo lugar si esa es su decisión. Claro. Es desactivar el sistema que se construyó, que hace que tú, que yo, que Horacio, que Maya Zapata seamos las excepciones a la regla. Yo ya no quiero ser una excepción a la regla. Yo quiero ser parte de la regla. Tendría que ser efectivo que quien tenga más talento tenga los proyectos. No es así. No funciona así. No en México. En México es quien tenga los contactos y el apellido tendrá más trabajo. Y no nada más tendrá más trabajo, tendrá mejores sueldos, porque además es real. Sí nos pagan menos a los prietos. Sí nos pagan menos. Es real. Sí pagan menos. Sí es más difícil tener protagónicos porque los protagónicos de la mayoría de los proyectos audiovisuales y escénicos, los protagónicos son blancos. Claro. Porque en el teatro, la mayoría del teatro institucional es europeo. La mayoría. No, y la mayoría del cine es contado por miembros de la élite donde sus protagonistas evidentemente son ellos. Y si somos nosotros los una justificación lógica, ¿no? No, es que no me das el tipo, no, es que cómo va a ser así el personaje, no, es que, no, o sea, como, claro, si ellos siguen tomando las decisiones, va a entrar dentro de una lógica inapelable. A una morra que está haciendo posgrado ahorita en la Universidad de Oxford, me estaba contando que le dijo un publicista, es que la publicidad refleja la realidad. En México no existe un solo mesero rubio. Y yo, ay, cabrón, pues ¿en qué pinche México vive ese güey?
Y no nada más, no hay meseros rubios según él. La publicidad refleja la realidad, por eso el 90% de los personajes de la publicidad son blancos en un país 80% moreno. Entonces no está reflejando la realidad, está reflejando tus prejuicios racistas, Carlos. Perdón por mi francés otra vez. Entonces, ese es el camino de regreso. No podemos regresar a donde venimos porque ya somos otros. O si regresamos, regresaremos siendo otros. Y como ya tienes otros ojos, ya no lo vas a leer igual. Pero lo que sí podemos hacer es, primero, entender de dónde venimos, entender que a qué clase social, a qué grupo, a qué cultura pertenecemos, porque la clase alta tiene otra cultura, sí es otra cultura, es otro país. Entonces, tienen otras costumbres. Vamos, llega hasta el ridículo de que ni siquiera comen tantas tortillas, ¿no? O sea, ni siquiera comen maíz. Es real, porque como son descendientes de europeos de primera o segunda generación, pues están acostumbrados al pan. Nada contra el pan, al contrario, como chilangos, amamos los bolillos y las conchitas de chocolate. Pero el asunto es que culturalmente es otro. Y decía por ahí Denzel Washington en alguna entrevista que vi, en un video muy bueno que compartieron justo en el grupo, que decía, ¿por qué es necesario que las historias de negros sean contados por negros? Y Denzel Washington contesta, porque es cultural. Estoy seguro, ponía de ejemplo él, que la lista de Schindler la pudo haber hecho Scorsese y pudo haber hecho una gran película. Pero, y eso no cabe duda, pudo haber hecho una gran película, pero culturalmente no sabe qué es ser judío. Claro. Por eso la hizo Spielberg y le quedó de poca madre. Claro. Buenos Muchachos, Goodfellas, lo mismo. Es dirigida por Scorsese, que es un italiano, hablando de italoamericanos. Culturalmente sabe lo que es ser italiano en Estados Unidos, por eso puede contar esa historia. Por eso le quedó chingona la historia. Pero ¿por qué entonces de repente tú ves películas que rayan en la pornomiseria? Porque es un carnal que no vivió en México y que si vivió en México, vivió en Polanco y sus baños de pueblo era ir a Valle de Bravo o a Malinalco el fin de semana. Y ese compadre está contando historias de un grupo, de una sociedad, de una cultura que no conoce. ¿Puede hacer un gran trabajo? Claro que puede hacer un gran trabajo. ¿Le va a quedar chingón? Le va a quedar con madres. El asunto es que él no sabe lo que se siente ser así. Lo mismo sucede con las narrativas de las mujeres. ¿Por qué no hay tantas actrices mexicanas que tienen proyección mundial como sí habemos actores mexicanos con proyección mundial? Porque las historias las contamos hombres en México y los personajes en su mayoría los escribimos hombres en México. Entonces, cuando tú haces un personaje femenino siendo hombre y llamas a una actriz, la actriz no va a poder explotar todo su potencial porque el personaje está mal escrito o está escrito a medias. Prueba de entonces ahorita las nuevas películas, óperas primas que están dirigidas por morras, actuadas por morras, fotografiadas por morras, que son, o sea, ¿viste? Espectaculares, cabrón, espectaculares. Esta madre, entonces, ¿qué? La que se ganó el Ariel ahorita, Sin Señas Particulares, no manches la depuración. Bueno, la misma Lila, la camarista, que tenía una claridad y una sensibilidad y un trato con los actores que yo en la vida había sentido desde afuera. Ángeles Cruz, ¿no? O sea, Lucía Carreras, como un chorro de bandas con la que me ha tocado trabajar. Digo, yo he hecho menos cine que tú, evidentemente, pero con esa gente que particularmente hay un poder y hay una cosa como de tratar al actor como instrumento mucho más marcado que en el teatro, que yo como que no terminaba de pactar muy bien con el lenguaje del cine, porque decía, pues siento como que yo no les soy necesario el cine, como que más bien me ponen ahí, me paran y me dicen que hable. Pero cuando trabajas con esta otra visión, con estas otras narrativas, con estos otros discursos, puta, se revela un mundo, ¿no? Se revela un mundo que para ellas debe ser como, bueno, pues ahí estaba todo el tiempo, vatos. O sea... Exacto, de güey, pues es que el mundo siempre ha sido así, culero, nada más que no me habías dado oportunidad de decirlo.
no me habías dado oportunidad de hablarlo. Y sí, así sucede, así sucede. Entonces, creo que es bien importante, y yo hago mucho paralelismo entre el movimiento feminista y el movimiento antirracista, porque cuestionan y van a la médula de temas bien importantes y porque además van de la mano, son dos caras de la misma moneda, en general, todos los movimientos que van de reivindicación, pues parten de las mismas bases. Y una vez más, yo aquí quisiera aclarar que no es contra la piel blanca, no es tampoco contra las élites, es contra el sistema. Porque también es otra cosa. Yo no puedo decir, es que hay privilegios de clase, sin señalar qué clase social es la que tiene los privilegios. No puedes, tienes que decirlo. Es que no pagan impuestos. ¿Quiénes? No te puedo decir porque no quiero ofenderlos. Pues los ricos, cabrón, los ricos no pagan impuestos. Y eso, digo, el paréntesis me mamó cuando hicieron los memes después de las elecciones que acaban de pasar en la Ciudad de México, que de un lado eran los que no pagan impuestos, los pobres, y del otro lado los ricos que sí pagan impuestos. Tómala, vienen los Pandora Papers, pues resulta que del lado de los que pagan impuestos viven todos los mexicanos que no pagan impuestos y que no pagan, no 100 pesos, no 1,000 pesos, millones de dólares en impuestos que ellos no pagaron y que viven precisamente en la zona que se supone sí paga impuestos. Entonces, una vez más, ¿es contra la élite? No, pero perdón, yo no puedo hablar de desigualdad si no señalo quién tiene privilegios y quién no los tiene. Porque si no, estamos hablando de solamente altruismo. Y el altruismo es limosna, y la limosna es lástima, y la lástima reduce y elimina y cancela al otro. Y yo soy el chido, el que da dinero, soy el gran señor, soy el que va y pone el tope y pone el alumbrado público porque estoy dando lástimas, estoy dando limosnas, que me nace desde la lástima o la culpa de clase. Nada más. Y no, la justicia social, el combate a la desigualdad, ¿por qué estamos hablando de desigualdad al final del día? El combate a la desigualdad atraviesa el que cuestionemos el sistema y los elementos del sistema, ideas, prácticas, instituciones, la historia que nos contamos y quienes participan del sistema, los individuos que participan del sistema. Tenemos que cuestionárnoslo. Y perdón, hay un grupo que las tiene todas consigo y hay un grupo gigantesco que históricamente no las ha tenido consigo. Se tiene que decir, lo siento, perdón por mis compañeros que se sienten ofendidos, perdón por mis compañeros que se sienten agredidos, perdón, en serio, no es personal. La mayoría son mis compas, la mayoría son gente muy querida. Yo me llevo de huevos con la mayoría de la gente de la que hablo, de las élites. Claro. Pero no es personal, no es contra ellos, es contra el sistema, es porque no es justo. Porque esa niña que tiene todo el potencial, que te dio una de las mejores escenas de tu vida, que tiene un potencial cabrón para ser una gran actriz, ¿por qué esa morra no está ahí? Y otra morra, con el nombre y el color de piel adecuado, sí está. ¿Hay que quitarle a esta? No. Hay que abrir los espacios para esta. Ganar oportunidades, volver a abrir los espacios para todos. Sí. Estoy totalmente en eso. Yo creo que también vale mucho la pena que quienes nos ven ahora, quienes tienen la oportunidad de compartir en este espacio, activen esa conversación desde sus ámbitos, porque es un cambio que va a llevar tiempo, digamos, estamos invirtiendo en algo que va a mediano y largo plazo, a generar como estas pequeñas, grandes traiciones al sistema, ¿no? Porque finalmente se vuelve como una constante traición y es leída así, ¿no? Uno se vuelve sí. Traidor de clase. Y eso es el papel que nos toca jugar ahora, porque además estamos acercando a estos lugares
en donde hay gente que va a trabajar para nosotros, en donde hay gente con la que vamos a hacer equipo, en la que vamos a hacer proyectos que otras personas van a venir a ver, ¿no? Y hay una responsabilidad social en las artes, sin lugar a duda, como en todas las profesiones, pero ahora lo que nos atañe a nosotros, el arte y la lectura y quienes ven y quienes se acercan, nosotros estamos compartiendo esa responsabilidad de decir, esto es lo que nosotros queremos decirles a ustedes. Más allá de aleccionar, es como tener una visión y tener tener información y estar como muy a sabiendas de quiénes son quienes reciben este discurso. Me llama la atención porque justo el otro día, regresando de mi rehabilitación, me metí al mercado y en el mercado me comí unos tacos, ¿no? Porque ya me iba a ir a mi función. Y en ese puestito está el puesto de tacos, el puesto de jugos y el puesto de verduras, los tres. Y los tres tienen su tele. Y en las tres televisiones estaba la familia Peluche. Por lo bien y por lo mal que a mí me pueda parecer la familia Peluche, ¿no? O sea, porque yo soy actor de Limba, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, puedo tener como una visión muy displicente, ¿no? Pero no sé. De la familia Peluche. Y luego, dándole la vuelta a esto del camino de regreso, pensaba, este es mi público. Mi público que está aquí junto a mí comiendo tacos y echándose un jugo o un agua de alfalfa y comprando aguacates en oferta, es la gente para la que yo, servidor público, que tengo una beca del Estado, trabajo. Yo trabajo para ellos, para ellas. Claro. Y ellos y ellas consumen esto. Yo puedo o no estar de acuerdo, pero ese es el parámetro, no el parámetro, sino eso es lo que yo tengo que estudiar si pretendo desarticular estos discursos que en la tele son simplones para mí, machistas, ¿no? O sea, que yo puedo tener como esa lectura. ¿Cómo hago para bajarle de huevos un chingo? Y decir, ellos están eligiendo ver eso por el de ir a verme a mí vestido de búho, ¿no? O sea, eso para ellos les representa un momento de desestrés, un momento de tranquilidad, un momento familiar incluso. Y insisto, puedo o no estar de acuerdo, pero ese es mi material de estudio, de trabajo, porque soy un servidor público. Y va para toda la bola de, ¿no? De snobs, mamadores. En lo que nos convertimos, es decir, ¿sí se acuerdan quién es nuestro público? ¿Sí recuerdan? Y sí podemos ya dejar de juzgar, porque esa es una de nuestras realidades, y empezar a trabajar a favor, si queremos cambiarla, de cambiarla, o si queremos como desarticularla, de desarticularla, pero no estamos en un terreno diferente, estamos sobre una nube en la que creemos que todo el mundo le entiende a nuestra versión de la gaviota de Chekhov, ¿no? Pero es como, o sea, a mí me puede parecer padrísimo hacerla y a mis compañeros teatreros me van a aplaudir y todo, y los amo y los adoro, pero ¿para qué? ¿Para quién? Mis papás van y te juro ¿Para quién? Mi papá ya me dice, ¿y de qué se trata la obra? ¿No? Y yo digo, no, pa, tranqui, o sea, no te voy a hacer atravesar 3 horas la ciudad para que llegues de Ciudad Azteca hasta atrás del Auditorio Nacional a ver una cosa en la que te vas a dormir a la media hora porque no está hecho pensando en ti. Exacto. Y tú no eres ningún idiota. Y tú no eres ningún impedido. O sea, exacto. Esto está mal de inicio. Está mal de inicio. ¿No? Uh-huh. Creo que también tiene que ver, ese ya es mi particular punto de vista, con la estructura de vacas sagradas. Llegó a México y el andamiaje se hizo más sólido a partir del salinato, y pues las vacas sagradas son europeos, ¿no? Eran europeos. Y entonces ellos llegaron con su cultura europea diciendo, esto es lo superior, esto es lo deseable, esto es lo bello y lo único que puede ser bello y hermoso. Todo lo demás es el folclore regional de ustedes, pinches salvajillos, ¿no? Que yo vengo aquí a educarlos. Y entonces, como pues, la gente iba a saber esa mamada que tiene otros códigos culturales y no entiendes una verga, porque Shakespeare, por ejemplo, es guarro como su puta madre. Lépero, alburero, el güey todo el tiempo está haciendo chistes sexuales, todo el tiempo está, todo, hasta en las pinches tragedias
más intensas y clavadas, el güey está de pinche alburero, está haciendo... Estaba parada ahí viendo la... El güey era el pinche Mil Chistes de Inglaterra, cabrón. Era el Mil Chistes de la Inglaterra, cabrón. O sea, no mamen, ¿no? O sea, ese güey era eso, ¿no? Entonces, el pedo es que aquí llegó con otros códigos, además mal entendido, ¿no? Por estos gurús cósmicos que no entendían una putada de Shakespeare, pero según ellos eran los maestros en Shakespeare. Y entonces llegan los güeyes y como la banda no les entiende, porque es otra cultura, son otros códigos, y pues si ellos mismos no lo entendieron y lo montaron mal, pues la gente menos los va a entender y, ¿no? Y va a conectar. Entonces inventaron la mamada de, es que ustedes no entienden. Nosotros sí somos chingones. Eso que tú consumes es folclore, es artesanía, y pongo entre comillas artesanía porque ese es un término despectivo de a madres. Entonces, lo tuyo es folclore y artesanía de pobrecitos salvajes. Lo nuestro es la cultura porque viene de Europa, porque nosotros somos mejores y somos blancos y también hablamos así, ¿no? Entonces, ellos creen y educaron a las generaciones siguientes de creadores con esa mentalidad pendeja, racista, clasista, eurocéntrica. Claro. Entonces, claro, cuando me dieron herramientas para construir un discurso europeo o europeizante y trato de escribir algo, pues no va a conectar con el público. ¿Por qué? Porque no lo hicimos desde nuestra realidad, no lo hicimos desde nuestra cultura. Perdón, o sea, el teatro, por ejemplo, el teatro que viene de los griegos, el teatro nació de una pequeña aldea de aborígenes europeos que vivían en unas pequeñas islas insignificantes, que se ponían unas pedas brutales una vez al año y armaban unas orgías maravillosas y empezaban a contar cuentos y chistes y anécdotas de sus dioses. Se fue haciendo cada vez más complejo, se fue haciendo más interesante, tuvieron siglos de desarrollo de esas narrativas, de esas pedas, orgías, vamos a contarnos una historia, y terminaron haciendo teatro griego, con unos escritos cabroncísimos, con unas reflexiones chingoncísimas, con unos guiones maravillosos que responden a su momento histórico y a su cultura. Y responden a lo humano, porque el humano es humano aquí en China y somos los mismos, siempre, ¿no? Entonces, pero ese es el teatro, así nació el teatro. Ahora, ¿por qué chingados no damos la oportunidad de que nosotros, el toquín sonidero de la cuadra, evolucione y llegue a convertirse al paso de las generaciones en una arte que conjugue un chingo de cosas, que nos hable de lo humano, que nos hable de la condición humana? ¿Por qué no? La salsa, por amor de Dios, las letras de la salsa son totalmente deprimentes, pero la música alrededor de la salsa es de pura alegría. Y eso es un rasgo cultural muy cabrón de unas sociedades sumamente resilientes como las sociedades latinoamericanas. Claro. Que no importa las desgracias, de todo el mundo levantamos al otro día a reír, a bailar y echar desmadre, aunque estemos llorando. ¿Por qué chingados? ¿Por qué chingados la alta cultura toma a la ópera como el mayor exponente de la cultura y de lo más puro del ser humano y no a la salsa, cabrón? Por ejemplo, si la salsa tiene la complejidad y tiene la profundidad y tiene, sobre todo, conecta con el público. Eso. Pero ¿sabes cuál es el pedo? Que no lo hicieron europeos blancos. Ese es todo el pedo. Bailar y por eso no quieren ponerse. Y por eso, ¿no? Entonces, es una vez más, la ópera es una chingonería, claro que es una chingonería. El teatro es una chingonería, claro. Los griegos escribieron cosas maravillosas, claro. No estoy demeritando para nada, estoy haciendo menos eso. El pedo es por qué nosotros seguimos considerando que ese es el pináculo de la civilización y nuestras propias identidades y nuestras propias expresiones culturales son relegadas a segundo plano. ¿Por qué la Roma y la Condesa sigue, que es europeo, estilo arquitectónico europeo? ¿Por qué la Roma y la Condesa sigue considerándose la identidad de la Ciudad de México y no el Metro Jamaica? ¿Por qué el Metro Jamaica no lo es? ¿Por qué la Balbuena no está considerada
identidad nacional, identidad cultural de la Ciudad de México. O Iztapalapa. ¿Por qué los héroes? Iztapalapa. ¿Por qué? La carga cultural que trae. ¿Por qué toda la carretera México-Puebla, o sea, todo Zaragoza, no es considerada una de las columnas vertebrales de la Ciudad de México en términos culturales? ¿Por qué Cabeza de Juárez no es un lugar que se deba de presumir como identitario de la Ciudad de México? ¿Por qué? Porque una vez más tenemos una élite que no está, no digamos divorciada de la realidad, porque un divorcio implica haber estado casado y luego separarse. No están divorciados, simplemente ni les interesa. No la conocen. No les interesa conocerla. Y si la van a conocer es para explotarla y decir, güey, tengo unos wraps de carne de cerdo en salsa, no sé qué. Son tacos al pastor, mamón. Son tacos al pastor, mamón. No es un wrap de carne con... No, güey, es el taco al pastor, mamón. ¿No? Sublimado de cacao a las finas... Güey, es un pinche champurrado, mamón. ¿No? O sea, cuando visitan la periferia, lo hacen para apropiarse de cosas y explotarlas. Exotizar y no regresan después a decir, güey, hice un chingo de varo con su invento, chavos, ahí les da una lana, güey. No. Van por el mundo a poner restaurantes mamadores y exotizan nuestra comida. Y después, claro, cuando tú llegas a comprarte un champurrado, pues el pinche champurrado ya vale 50 varos, ¿no? O sea, si ves, cabrón, no mames, güey. ¿No? O sea, eso es muy complejo, es muy grande la dinámica. O sea, evidentemente podemos aquí seguir platicando durante horas de este tema, pero creo que lo importante, y con lo que comenzó esta plática, es tenemos que seguir hablando del tema. Se tienen que seguir abriendo los espacios de discusión. Se tiene que seguir desde la academia, desde las artes, desde el día a día, la casa, la primaria, el salón de belleza. En todos lados tenemos que empezar a abrir la plática, a cuestionarnos, a cuestionar a los otros, cuestionar cuáles son nuestras violencias también, las que nosotros ejercemos, porque nosotros como hombres ejercemos un chingo de violencia y somos beneficiarios de un chingo de privilegios, por ejemplo, ¿no? Y todo eso lo tenemos que cuestionar y no son golpes de pecho ni latigazos y un mea culpa, no. Simplemente es, güey, sí, me pasé de lanza. La neta, me pasé de lanza, no lo vuelvo a hacer, cabrón. No es el ser humano que me quiero construir todos los días. No es quien yo quiero ser. Tan, se acabó. Así de fácil, no tiene nada de malo. Hice un comentario racista. Oye, Alan, hiciste un comentario racista. Ah, verga, sí, cierto. Ya, ¿cuál es el pedo? Claro. Yo creo que está funcionando mucho también esto. Digo, tengo la esperanza y me gusta mucho esto que dices ahora porque la gente que escucha esto y que tiene ganas de saber un poco más, hoy es una época en la que entras a cualquier red social o pones en cualquier buscador, hashtag, el tema antirracismo y te aparece una serie de posibilidades para ahondar en el tema, ¿no? Para poder generar esta discusión, este discurso, para poder argumentar, porque un poco lo que ha pasado con Tenoch y conmigo es que conforme nos han preguntado y hemos tenido dudas, es que nos hemos permeado de cosas y nos hemos aliado con antropólogos, con digo, no por mencionar historiadores, sociólogos y demás, sí. Investigadoras, o sea, hay un chorro de personas. Grandes académicas. Que están haciendo un trabajal y que recopilan información y que tienen datos duros y que además hacen propuestas, ¿no? O sea, ahora es cuando eso empieza como a subir un poco la espuma. Entonces, esto que ahora es una charla entre dos güeyes que tenemos ahí como que nos hierve un poco la sangre en ese sentido, tiene este back, ¿no? Tiene este back y a todas quienes vean esto, consulten a Federico Navarrete, a Yasnaya Elena, a Junco, no, o sea, hay como, en nuestras redes pueden encontrar como gente a la que seguimos, a la que retuiteamos, a la que estamos como publicando, y de ahí empezar a jalar hilo para cada uno su molino, su profesión, y tratar de instrumentarlo en acciones concretas, porque creo que esto, o sea, hablar de ello,
incansablemente y encontrarle estas aristas con nuestros colegas y con nuestros interlocutores válidos, incluso confrontar a los que no están tan de acuerdo, es lo que empieza a generar este cambio, ¿no? Empezar a incomodar es necesario en este proceso. Y esa incomodidad luego empieza a ser incluso placentera. O sea, pasan varias cosas, pero es como, sí, soy yo el que va a venir a decir por qué esto es así, ¿no? Amigos, otra vez yo. Te extraño mucho, Tenoch. Espero que ya nos veamos pronto, que ya no tengamos tanto trabajo y que podamos como echarnos una chela o un café. Ya nos dijeron que ya nos pasamos bastante de la hora. Sí. Entonces, pero todo bien, ¿no? Ya, pero bueno, ya nos vamos de todos modos, no se preocupen. Entonces, para cerrar, yo solo diría eso, como sigamos al pendiente del trabajo de toda la gente que está alrededor de este tema. Pensemos en quienes somos exponentes en nuestros círculos como solo una punta del iceberg de un chorro de cosas que están por descubrir y apropiémonos de la aprietura, apropiémonos de esta palabra y de estas palabras que han usado para lastimarnos, para empoderarnos y saber que somos un chingo, que somos más y que nos estamos organizando. No sé qué quieras decir. Exactamente, coincido completamente. La lucha antirracista no es exclusiva de quienes tenemos la piel morena. La lucha antirracista es de todos, de todas y de todes. Así como la lucha contra el patriarcado no solamente es trabajo de las mujeres, también es trabajo de nosotros los hombres, porque tenemos que construir nuevas masculinidades. Entonces, el trabajo es de todos, de todas, de todes. Tenemos que sumarnos, tenemos que entrarle, porque no importa que seas güerito de ojos azules, pues si no tienes varo va a estar cabrón. Va a ser un poquito más fácil, pero también te las vas a ver muy cabronas, ¿no? Entonces, creo que nos conviene a todos. Creo que va a hacer que vivamos en un país mucho más pacífico, porque también, ¿qué sucede cuando te niegan todas las posibilidades por tener la piel morena? Pues tienes que recurrir al crimen organizado, ¿no? Entonces, también se van a desarticular muchísimas violencias y muchísimos problemas de este país cuando ataquemos de raíz estos temas que son importantes. Empápense del tema, discútanlo. Efectivamente, nosotros simplemente somos un eslabón más en una cadena interminable que lleva 500 años en este país y simplemente formamos parte de este entramado. Hay muchísima más gente, hay un chingo de voces, hay un montón de exponentes bien interesantes. Personalmente recomiendo mucho leer el trabajo de las compañeras porque sufren una doble opresión y entonces desde esa, o bueno, no doble, múltiple opresión, entonces tienen una lectura mucho más clara y mucho más global y por eso personalmente yo prefiero leer a compañeras. También hay grandes compañeros que están en la lucha, que exponen ideas. Entonces, empápense, lean, vean videos, escuchen pláticas, cuestiónense sobre todo, y vamos a darle, sobre todo esto para los universitarios, para la gente que nos está viendo, si pueden, si está en sus posibilidades, porque también a veces hay cosas más importantes que hacer, como ganar un peso para poder comer, pues no, ni modo, ¿no? Entonces, pero quienes puedan, súmense, éntrenle, vamos a darle con alegría, con una sonrisa en la boca. Luna Marán, maravillosa directora, compañera y gran pensadora, me decía alguna vez que la alegría sea nuestra mejor venganza, porque no importa qué sucede en la vida, tenemos como la salsa, aunque nuestra letra sea triste, hagamos que la música alrededor sea hermosa, para que bailemos nuestras tragedias, porque bailando salen las tragedias y se extirpan los demonios, ¿no? El arte sirve para extirpar demonios, entonces creo que vale la pena que ejerzamos nuestro derecho a ser felices y lo ejerzamos todos los días. A huevo. Bien, entonces, ya. Ya vino Mar. Ya. Pues Alan, Tenoch, muchísimas gracias por esta plática que sin duda
nos va a mover mucho a las reflexiones personales, colectivas, y justo para esto, ¿no? Con el objetivo de seguir abriendo caminos, habitarlos para los que estamos y para los que vienen. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí.